Señor, tenemos que despedir a la señora de la limpieza. Ha tenido una relación inapropiada con su hijo. Esas palabras susurradas hace 3 semanas condenaron a Emily Brooks al exilio. Pero a las 11:47 de la noche de esta noche, esas mismas palabras salvarían la vida de un niño. Porque a veces la persona que desechas es exactamente la que más necesitas. Emily Brooks era invisible por decisión propia. Durante 3 años, se había movido por la torre financiera Red como un fantasma, llegando a las 5 de la mañana, cuando el edificio dormía, y desapareciendo antes de que la gente poderosa despertara. Limpiaba las huellas de millonarios, vaciaba la basura de los que tomaban decisiones y pulía los escritorios donde se ganaban y se perdían fortunas. Pero Emily había cometido un pecado imperdonable en el mundo corporativo, había cuidado a la persona equivocada. El hijo de 6 años de Daniel Reed, Owen, pasaba las tardes en la oficina de su padre. Y Emily había notado cosas. Cosas que nadie más veía. Cosas que pronto importarían más de lo que cualquiera podría imaginar. El castigo fue rápido, turno nocturno, sin más interacciones diurnas, sin más complicaciones. Pero lo que no sabían sobre Emily Brooks era que cargaba secretos en sus manos suaves. No secretos corporativos, sino humanos. Su madre había sido enfermera pediátrica y murió cuando Emily tenía 19 años, pero no antes de enseñarle a leer el lenguaje de los niños en crisis, el leve silbido que significaba que se avecinaba un problema, la manera en que unas pequeñas manos buscaban consuelo sin poder nombrarlo, el momento exacto en que una sonrisa valiente se convertía en un grito de ayuda. Emily había aprendido estas lecciones de la forma más dura, viendo cómo su hermano menor casi moría por un ataque de asma mientras ella no sabía usar correctamente el inhalador que podría haber salvado segundos preciosos. Esa noche lo cambió todo. Abandonó la universidad, aprendió respuesta a emergencias y se convirtió en alguien que notaba lo que otros pasaban por alto. Pero en Red Financial, notar era peligroso. Cuidar era sospechoso. Esa noche, Emily limpiaba oficinas vacías en la oscuridad, sus pasos resonando en espacios que pertenecían a otros. Había aceptado su exilio y hecho las paces con la invisibilidad otra vez. Hasta que escuchó algo que le heló la sangre, la voz de un niño proveniente del estacionamiento 40 pisos abajo. No lloraba, jadeaba, el sonido que toda persona que ha perdido a alguien por asma conoce y teme. Emily dejó caer sus utensilios de limpieza y corrió hacia la escalera, con una verdad martillándole el corazón. Owen Reed estaba en el edificio después de horas, Owen Reed no podía respirar y su padre no estaba en ninguna parte. Mientras bajaba de 3 en 3 los escalones, Emily no sabía que los siguientes 10 minutos la transformarían de la mujer que querían despedir en la mujer que salvaría todo lo que importaba. Pero lo que Emily encontró en ese estacionamiento cambiaría todo lo que creía saber sobre ser invisible. Las mañanas de Emily empezaban a las 4:30 de la mañana en un pequeño departamento que olía a lavanda y soledad. Había aprendido a encontrar belleza en pequeños rituales, prepararte en la taza de porcelana de su madre, leer frases inspiradoras en un cuaderno lleno de su letra, prepararse para otro día siendo profesionalmente ignorada. El trayecto a Red Financial era un recordatorio diario de su lugar en el mundo. Tomaba el autobús temprano junto a otros trabajadores invisibles, camareras de hotel, personal de limpieza de hospitales, guardias de seguridad nocturnos, personas que mantenían el mundo funcionando mientras dormía y que hacían posible la comodidad de quienes nunca pensaban en dar las gracias. El piso ejecutivo de Red Financial vibraba con el lenguaje del poder, negociaciones de fusiones multimillonarias, adquisiciones estratégicas que transformarían industrias, proyecciones trimestrales que determinarían el destino de miles. Emily no entendía la terminología, pero entendía a las personas que la hablaban. Daniel Reed era invierno en un traje de $1,000. Con 41 años, viudo desde hacía 2, llevaba su dolor como una armadura, protectora pero aislante. Emily lo había observado tras las paredes de cristal de las salas de conferencias durante sus 3 años de servicio, notando cómo su mandíbula se tensaba cuando las llamadas de negocios interrumpían las visitas de su hijo, como nunca parecía saber qué hacer con las manos en los momentos de silencio. La jerarquía social del piso estaba controlada con precisión quirúrgica por Rachel Martínez, la coordinadora administrativa, que gobernaba el piso 39 con la precisión de un cirujano y la calidez de un témpano de hielo. Rachel había perfeccionado el arte de hacer sentir pequeñas a las personas, y Emily era su blanco favorito.
El personal de mantenimiento no debe permanecer en los espacios ejecutivos. Lo había anunciado Rachel en la segunda semana de Emily, con la voz lo bastante alta para asegurarse de que todos escucharan. Algunas personas necesitan recordatorios constantes sobre los límites apropiados. Pero Emily había aprendido, después de años de ser ignorada y subestimada, que los límites muchas veces protegían a las personas equivocadas de los cuidados correctos. Owen Reed era diferente a su padre en todo lo que realmente importaba. Con 6 años y unos ojos serios que contenían demasiada comprensión para su edad, pasaba las tardes en la oficina cuando la rotación de niñeras no estaba disponible. Mientras Daniel atendía llamadas que podían hacer o deshacer carreras, Owen creaba universos enteros en la esquina de la suite ejecutiva, mundos donde los juguetes rotos podían ser héroes, donde la bondad era la moneda, donde siempre llegaba alguien cuando se le llamaba. Emily lo notó por primera vez de verdad durante una rotación de limpieza especialmente difícil. Estaba desinfectando la enorme sala de conferencias cuando un suave sollozo llamó su atención hacia el espacio detrás de las sillas de cuero. Owen estaba acurrucado contra la pared, sus pequeños hombros temblando con el tipo de llanto que viene de lo más profundo. «Hola, cariño», susurró Emily, acercándose con la cautela de quien ha aprendido que los niños asustados necesitan un trato suave. «¿Todo bien?» Owen levantó la vista, con los ojos enrojecidos y cargando esa tristeza particular de los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo rompe cosas. Al capitán Rayo se le cayó el brazo. Papá dice que las cosas rotas se tiran porque no se pueden arreglar. El corazón de Emily se encogió de reconocimiento. Se arrodilló a su lado, examinando el muñeco de plástico con la atención seria de un cirujano. A veces las cosas rotas solo necesitan a alguien que sepa ver su fuerza en lugar de su daño. De su carrito de limpieza, sacó un pequeño tubo de adhesivo industrial, del tipo que puede unir casi cualquier cosa de forma permanente. Con precisión practicada, volvió a unir el brazo del capitán Rayo y luego le hizo una diminuta capa con un paño de limpieza que, de alguna forma, se veía más heroica que la original. El rostro de Owen se transformó como un amanecer rompiendo las nubes de tormenta. «Lo dejaste mejor que antes». «Nunca estuvo realmente roto», dijo Emily en voz baja, pensando en la lección más motivadora de su madre, que sanar no es volver a lo que eras, sino convertirte en lo que puedes ser. Solo necesitaba que alguien creyera en sus superpoderes. Esa tarde, Emily caminó hacia la parada del autobús sintiendo algo que no experimentaba en años, la cálida certeza de haber marcado una diferencia que importaba. Lo que empezó como un momento conmovedor de conexión se convirtió en un patrón de protección invisible. Emily empezó a notar cosas que otros pasaban por alto. La respiración de Owen se volvía más pesada en la sala de conferencias con demasiado aire acondicionado, se frotaba los ojos cuando las luces fluorescentes eran demasiado fuertes, buscaba su inhalador de forma inconsciente en momentos de estrés o emoción. Comenzó a dejar soluciones sutiles en la suite ejecutiva, colocaba un humidificador cerca del rincón donde Owen solía jugar cuando el aire estaba demasiado seco, ajustaba las lámparas para reducir el deslumbramiento, se aseguraba de que su inhalador de emergencia estuviera siempre al alcance cuando su padre estaba distraído en llamadas de negocios. No eran gestos grandiosos ni cambios de política, eran intervenciones silenciosas de alguien que había aprendido a hablar con fluidez el lenguaje del cuidado. Las acciones de Emily pasaban inadvertidas para la mayoría, pero Owen sentía la diferencia. Comenzó a buscarla durante sus rondas de limpieza, mostrándole dibujos de superhéroes que curiosamente se parecían a señoras de la limpieza, contándole sobre la escuela, los amigos y los sueños que los niños de 6 años guardan como tesoros. «Señorita Emily», dijo una tarde, observándola mientras organizaba cuidadosamente sus materiales de arte. «¿Usted es mágica?» «¿Por qué lo dices?», preguntó Emily con una sonrisa, acomodando sus crayones en su lugar. «Porque siempre sabes lo que necesito antes de que yo lo sepa. Eso es lo que hacía mi mamá». La inocencia de su observación golpeó a Emily como un golpe físico. Había estado, sin darse cuenta, cumpliendo un papel maternal para ese niño, sin traspasar límites, pero llenando vacíos que no deberían existir. Era, al mismo tiempo, lo más natural del mundo y lo más peligroso, porque en lugares como Red Financial, cuidar siempre tenía un costo. Las intervenciones silenciosas de Emily no habían pasado del todo inadvertidas.
Rachel Martínez tenía el instinto de alguien que veía la bondad como una amenaza al orden establecido, y había estado registrando las interacciones de Emily con creciente sospecha. «No sé qué juego crees que estás jugando», la acorraló Rachel un jueves por la tarde, con la voz cargada del veneno de quien siente que su autoridad está siendo socavada. «Pero ese niño no es tu responsabilidad. Su padre paga buen dinero por cuidado infantil profesional, y la empresa no puede arriesgarse a problemas legales por intervenciones médicas no autorizadas de parte del personal de limpieza». La preocupación de Rachel no carecía del todo de fundamento legal, pero Emily escuchó el verdadero mensaje detrás: mantente invisible. No te preocupes demasiado. Conoce tu lugar. Emily asintió en silencio, su respuesta habitual ante la confrontación, pero su corazón se rebeló contra cada palabra. Algunos límites, pensaba, estaban diseñados para proteger a las personas equivocadas del tipo correcto de amor. Pero el siguiente movimiento de Rachel destruiría el mundo de Emily de maneras que nunca vio venir. Daniel Reed estaba de pie en el umbral de su oficina a las 6:47 de la tarde de un martes de octubre, sosteniendo una hoja de papel que desharía el frágil mundo que Emily había construido. La caligrafía era inconfundiblemente suya, cursiva suave aprendida en clases de escritura de la infancia, ahora portando palabras que exponían su cuidado secreto. Owen necesita descansos más frecuentes de la sala de conferencias. La circulación del aire dificulta su respiración y el estrés de las conversaciones de adultos a veces le provoca ansiedad. Por favor, considere su comodidad durante las reuniones largas. Una amiga preocupada. Daniel estudió la nota con la precisión analítica que lo había hecho exitoso en las finanzas. Alguien había estado observando a su hijo con más atención que él mismo, notando detalles que se le habían escapado pese a su amor por Owen. La realización fue tanto gratificante como profundamente inquietante. Rachel. La voz de Daniel cortó el silencio de la tarde como una cuchilla. Necesito saber quién escribió esto de inmediato. Emily, que terminaba sus tareas de limpieza 3 oficinas más allá, sintió que la sangre se le volvía agua helada en las venas. Solo había querido abogar por un niño que no podía hablar por sí mismo, tender un puente entre las necesidades de Owen y la comprensión de su padre. Pero había olvidado la regla cardinal de la invisibilidad: en el momento en que hablas, te vuelves visible para fuerzas que prefieren que guardes silencio. La investigación de Rachel fue tan rápida como implacable. Y con un tono teatral. Entrevistó al personal con el entusiasmo de alguien a quien por fin le han dado permiso de ejercer poder, lanzando preguntas directas sobre conductas inapropiadas y violaciones de límites por parte del personal de apoyo. Para el jueves por la mañana, Emily estaba sentada en recursos humanos, enfrentando acusaciones que le revolvían el estómago y ponían en entredicho todo lo que creía sobre la naturaleza del cuidado y la corrección profesional. Señorita Brooks, leyó la directora de recursos humanos el informe meticulosamente preparado por Rachel, se nos ha informado que usted ha estado teniendo contacto no autorizado con el hijo menor del director general, dejando notas personales sobre su condición médica. No debería tener acceso para hacer intervenciones no solicitadas y crear posibles problemas legales para la empresa. Rachel había descubierto la nota de Emily y la había retorcido hasta convertirla en algo siniestro. Para alguien que buscaba problemas, que una señora de limpieza supiera sobre necesidades médicas de un niño podía parecer sospechoso en vez de un acto de cuidado. Los intentos de Emily por explicarse fueron recibidos con la cortesía distante reservada a las personas cuyas perspectivas se consideran irrelevantes en las decisiones institucionales. Rachel había construido la narrativa de una empleada inestable que cruzaba líneas peligrosas. Y la palabra de Emily, la tímida chica que limpiaba oficinas, tenía poco peso frente a las preocupaciones cuidadosamente documentadas de una coordinadora administrativa. Con efecto inmediato, será transferida al turno nocturno de labores de limpieza, con acceso limitado a los pisos ejecutivos. Cualquier incidente adicional de contacto inapropiado con ejecutivos o sus familiares resultará en la terminación inmediata de su empleo. Mientras Emily guardaba sus pocas pertenencias personales del armario de suministros del turno diurno, cada objeto se sentía como una prueba de la vida que estaba perdiendo: la pequeña suculenta que Owen le había regalado, dibujos pegados a su carrito, una tarjeta de agradecimiento de una secretaria cuyo cumpleaños había recordado en silencio. Esos pequeños reconocimientos de su humanidad eran empacados junto con su acceso al mundo donde había encontrado un propósito. El turno nocturno era un universo completamente distinto. Ahora trabajaba sola,
moviéndose por oficinas vacías que solo guardaban el eco de las conversaciones diurnas, interactuando con guardias de seguridad y otros conserjes que trabajaban tarde, en lugar de con las personas cuyas vidas había tocado brevemente. Era más solitario de lo que esperaba, pero en cierto modo más seguro. La invisibilidad, se recordó, era una protección contra el tipo de dolor que viene de preocuparse demasiado en lugares donde prefieren que te preocupes muy poco. Pero la seguridad, como Emily estaba a punto de aprender, era una ilusión cuando las personas que amas están en peligro. 3 semanas después de su exilio, Emily casi se había convencido de que la invisibilidad era preferible a la vulnerabilidad de ser vista. Había desarrollado nuevas rutinas, encontrado pequeñas satisfacciones en el trabajo metódico de limpiar espacios vacíos y trataba de no pensar en Owen, ni preguntarse cómo estaría sin sus discretas intervenciones. Eso cambió una lluviosa tarde de jueves a finales de octubre. Emily estaba vaciando botes de basura en el piso 39 cuando oyó algo que detuvo su corazón a mitad de latido. En algún lugar del estacionamiento, abajo, un niño estaba llorando. No eran los llantos normales de frustración o decepción, sino el sollozo desesperado y entrecortado de alguien cuyo cuerpo le estaba fallando. Sin pensarlo, abandonó su carrito de limpieza y corrió hacia la escalera, bajando los escalones de concreto de 2 en 2, con el corazón golpeándole las costillas. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado, las sombras formaban un laberinto de pilares de concreto y autos lujosos. Pero allí, junto al espacio reservado de Daniel Reed, lo encontró. Owen estaba de pie junto al Mercedes de su padre, jadeando con la aterradora desesperación de alguien que se ahoga en tierra firme. Su rostro estaba enrojecido por el pánico y la falta de oxígeno, sus pequeñas manos presionadas contra el pecho. A unos metros, una mochila olvidada, con el inhalador fuera de su alcance tras haberlo dejado caer al intentar llegar al auto. Owen, llamó Emily, su voz rebotando contra las paredes de concreto mientras corría hacia él. Cariño, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu papá? No puedo respirar, jadeó Owen entre desesperados intentos por llenar de aire unos pulmones contraídos. Papá, cogiendo portafolios, se cayó mi inhalador. El entrenamiento de Emily entró en acción, no una formación médica profesional, sino la educación desesperada de una hija que pasó años viendo a su madre manejar emergencias pediátricas con calma y precisión. Cada lección, cada técnica, cada momento de manejo de crisis se había grabado en su memoria durante esas largas noches en que su madre hacía turnos dobles en el hospital infantil de Seattle. Owen, mírame, ordenó Emily con una autoridad suave, poniéndose a su altura. Vamos a arreglar esto juntos, igual que arreglamos al Capitán Rayo. ¿Recuerdas cómo lo hicimos más fuerte que antes? Lo colocó erguido contra el coche, sosteniéndole la espalda y ayudándole a concentrarse en técnicas de respiración controlada en lugar de entrar en pánico. El inhalador no estaba a la vista, probablemente en su mochila en la oficina de Daniel, varios pisos más arriba y a varios minutos de distancia, demasiado lejos. Emily tomó una decisión en un instante que cambiaría el rumbo de todas las vidas implicadas, recuperó el inhalador de Owen de la mochila caída y le ayudó a usarlo correctamente, luego lo colocó en la posición de recuperación que su madre le había enseñado. Cuando su respiración no mejoró de inmediato, llamó al 911, con la voz firme a pesar del terror que le recorría el cuerpo. Soy Emily Brooks en Red Financial. Torre, 15.014 Avenue. Tengo a un niño de 6 años con asma grave que está sufriendo dificultad respiratoria en el nivel B2 del estacionamiento. Su inhalador no le está dando el alivio necesario. Necesitamos paramédicos de inmediato. Mientras sostenía a Owen y le susurraba las mismas palabras tranquilizadoras que alguna vez le había dicho a su hermano menor, escuchó pasos apresurados resonar en el garaje. Daniel apareció detrás de un pilar de concreto, el rostro pálido por un terror que transformaba su habitual compostura en un amor crudo y desesperado. Owen, ¿qué pasó? Solo me ausenté 5 minutos. Papá, susurró Owen, todavía con dificultad para respirar, pero más calmado bajo el cuidado constante de Emily. El ángel me salvó otra vez. Los ojos de Daniel se encontraron con los de Emily por encima de la cabeza de su hijo. Y por primera vez en 3 años compartiendo el mismo espacio, él realmente la vio, no como parte de la infraestructura del edificio, sino como la mujer que sostenía su mundo entero con sus manos gentiles y capaces. Lo que Daniel hizo a continuación sorprendería a todos en ese estacionamiento.
Los paramédicos llegaron en 6 minutos, un tiempo de respuesta que se sintió como horas, pero que resultó vital. Emily había actuado con calma y eficacia, recordando cada lección que su madre le enseñó sobre manejo de crisis y cuidado pediátrico. Mientras los paramédicos estabilizaban la respiración de Owen y revisaban sus signos vitales, ella intentó volver a las sombras familiares, aferrándose al viejo hábito de la invisibilidad, difícil de abandonar incluso en momentos de crisis. Señora, la llamó el paramédico principal, deteniendo su retirada con palabras que recordaría por años. Su rápida evaluación y la correcta administración del inhalador ayudaron a estabilizarlo antes de que llegáramos. ¿Tiene usted formación médica? No, respondió Emily con suavidad, con la honestidad humilde de quien no está acostumbrada a recibir elogios. Solo soy alguien que aprendió a prestar atención cuando las personas necesitan ayuda. Daniel escuchó ese intercambio desde donde estaba arrodillado junto a la camilla de Owen, y algo en la voz de Emily, su dignidad tranquila, su competencia inconsciente, su manera de desviar el mérito, atravesó todas las ideas preconcebidas que había tenido durante 3 años sobre las personas que trabajaban en su edificio. Owen, dijo Daniel con suavidad mientras los paramédicos terminaban su evaluación y se preparaban para el traslado, ¿puedes contarme sobre el ángel? Los ojos de Owen encontraron a Emily al otro lado del estacionamiento, y su voz, aún débil, transmitió absoluta certeza. Ella es la que arregla las cosas, papá. Hizo que el capitán Rayo fuera fuerte otra vez. Siempre sabe cuando estoy triste, asustado o no puedo respirar bien. Me deja los pañuelos suaves cuando mis alergias están mal y se asegura de que mi inhalador siempre esté donde pueda alcanzarlo. El mundo cuidadosamente ordenado de Daniel se inclinó sobre su eje. Pensó en todas las veces que había encontrado a Owen inexplicablemente más tranquilo después de días difíciles, en las pequeñas mejoras en la comodidad y felicidad de su hijo que había atribuido a la casualidad. Pensó en la nota, la que había interpretado como una invasión de límites, pero que ahora se revelaba como la defensa protectora de alguien que había cuidado de su hijo con la devoción de una familia. El lunes siguiente, Daniel convocó a una reunión general sin precedentes en el piso 39. Emily no estaba programada para trabajar hasta la noche, pero recibió una llamada personal de la secretaria de Daniel pidiéndole que asistiera. Llegó nerviosa e insegura, convencida de que la reunión estaba relacionada con el incidente en el estacionamiento y con su inevitable despido. La sala de conferencias principal estaba llena a reventar, ejecutivos con trajes a medida, personal administrativo con tabletas y tazas de café, equipos de mantenimiento aún con el uniforme de trabajo, guardias de seguridad que habían dejado sus puestos para asistir. Emily entró por la puerta trasera, ocupando su posición habitual contra la pared, donde había aprendido a convertirse en parte del fondo. Daniel estaba de pie al frente de la mesa de conferencias, Owen a su lado, sosteniendo al capitán Rayo, reparado 2 veces. Ambos lucían distintos, más conectados, más presentes el uno con el otro que nunca antes. Les he pedido que vengan porque necesito abordar algo fundamental sobre la cultura de nuestra empresa y sobre mis propios fallos como líder, comenzó Daniel, con una voz cargada de auténtica revelación. Durante 3 años, alguien en esta sala ha estado cuidando de mi hijo de maneras que nunca noté, nunca reconocí y, ciertamente, nunca agradecí. El jueves pasado, esa misma persona salvó la vida de Owen. Rachel se removió incómoda en su asiento, su habitual seguridad tambaleándose al presentir la dirección de las palabras de Daniel. La persona de la que hablo no salvó a mi hijo porque estuviera en su descripción de trabajo. No lo ayudó porque buscara reconocimiento o ascenso. Lo cuidó porque vio a un niño que necesitaba que alguien prestara atención y tuvo el valor de actuar, incluso cuando eso significaba arriesgar su propio puesto. Los ojos de Daniel buscaron a Emily en la parte trasera de la sala. Y cuando pronunció su nombre, llevaba el peso de una disculpa y un reconocimiento que habían tardado 3 años en llegar. Emily Brooks, ¿podría acercarse, por favor? La sala entera se volvió hacia ella con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la comprensión naciente. Por primera vez en su vida adulta, Emily se sintió realmente vista, no con lástima ni condescendencia, sino con el reconocimiento de su valor intrínseco como ser humano que había tomado decisiones que importaban. Mientras caminaba hacia adelante con pasos vacilantes, Joe, el guardia de seguridad, comenzó a aplaudir lentamente. Luego, el equipo de mantenimiento se unió con un aplauso genuino. En cuestión de segundos, toda la sala estaba aplaudiendo, no por un acto heroico,
sino por la dignidad silenciosa de alguien que había pasado años cuidando sin esperar reconocimiento. Lo que ocurrió después sorprendió a todos, incluida la propia Emily. Daniel le ofreció un puesto recién creado como coordinadora de bienestar de los empleados, un cargo diseñado específicamente para aprovechar su don natural de notar y cuidar a las personas que a menudo pasaban inadvertidas en los entornos corporativos. Señor, con todo respeto, la voz de Rachel cortó el momento emotivo con su habitual tono de condescendencia, ella no tiene las credenciales educativas ni la experiencia profesional para un puesto de ese nivel. La respuesta de Daniel fue tranquila, pero con la autoridad de quien ha aprendido a reconocer otro tipo de cualificaciones. Rachel, Emily tiene algo más valioso que un título. Tiene la capacidad de ver a las personas como realmente son, y no como las define su cargo. Tiene la sabiduría de entender que cuidar de la gente no es una distracción de la productividad, es su base. Tiempo después, Emily supo que Rachel había sido transferida a otra división, donde sus habilidades organizativas podían ser útiles sin que su crueldad social dañara la cultura laboral. Pero en ese momento, mientras Owen corría por la sala de conferencias para abrazarle las piernas y toda una sala llena de personas la miraba con respeto y aprecio renovados, Emily sintió algo que casi había olvidado que existía, la posibilidad de pertenecer a un lugar que valoraba su corazón tanto como sus manos. La mayor transformación, sin embargo, aún estaba por llegar. 8 meses después, Emily caminaba por las oficinas de Red Financial con la confianza de quien ha encontrado su verdadera vocación. Como coordinadora de bienestar, no solo había transformado su propia vida, sino todo el ecosistema cultural del edificio que antes la había hecho sentir invisible. Su primera iniciativa fue tan simple como revolucionaria, asegurarse de que cada empleado supiera que era visto y valorado. Implementó rondas de reconocimiento, breves reuniones semanales donde se reconocía a compañeros que hacían mejor el día o el trabajo de otros. De pronto, el personal de mantenimiento, los guardias de seguridad y los asistentes administrativos veían sus voces elevadas junto a las de ejecutivos y directivos, en formas que resultaban tan inspiradoras como transformadoras. Pero el trabajo más impactante de Emily sucedía en los espacios silenciosos, entre reuniones formales y programas oficiales. Tenía un don extraordinario para notar cuando alguien estaba pasando por un momento difícil, el contador con un padre anciano moribundo, la asistente ejecutiva que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija discapacitada, el becario demasiado tímido para pedir ayuda para navegar la política interna. Estos eran los momentos que recordaban a todos porque su enfoque era tan motivador. Ella no solo implementaba programas, sino que encarnaba el cuidado que los hacía significativos. Creó un fondo de emergencia para empleados en crisis, programas de mentoría entre veteranos y recién llegados, y, quizás lo más importante, garantizó que niños como Owen siempre tuvieran espacios seguros y acogedores en el lugar de trabajo de sus padres, sin sentirse como molestias o interrupciones. Daniel observaba estos cambios con creciente admiración y algo más profundo, el reconocimiento de que Emily le había enseñado a ver su propia empresa con otros ojos. La fría y eficiente maquinaria de Red Financial se estaba convirtiendo en algo más cálido y humano. Y, sorprendentemente, la productividad había aumentado a medida que la gente se sentía valorada en lugar de utilizada. «Has cambiado todo en este lugar», le dijo Daniel una tarde mientras observaban a Owen enseñarle a un nuevo becario las técnicas de reparación de superhéroes con materiales de la oficina de Emily. «Yo solo ayudé a que la gente viera lo que ya estaba aquí», respondió Emily con la sabiduría de quien ha aprendido que la transformación muchas veces consiste en revelar en lugar de crear. La bondad siempre estuvo presente en este edificio, solo necesitaba permiso para hacerse visible y reconocimiento para florecer. Un año después del incidente en el estacionamiento, Emily se encontraba en el vestíbulo principal recién renovado de Red Financial, mirando una placa con su nombre, Centro de Atención al Empleado Emily Brooks. No se trataba de reconocimiento personal, sino de institucionalizar el cuidado y la dignidad humana, para que no dependieran del azar o del heroísmo individual. El centro ofrecía recursos integrales que iban desde asistencia de emergencia para cuidado infantil hasta apoyo de salud mental, desde oportunidades de desarrollo profesional hasta intervención en crisis familiares. Pero más allá de los servicios, ofrecía lo que Emily siempre había brindado, la certeza absoluta de que alguien estaba prestando atención, que alguien se preocupaba y que todos merecían ser vistos como plenamente humanos. Owen, ahora con 7 años y prosperando de maneras que asombraban a todos los que lo conocían, se había convertido en el embajador no oficial del centro.
Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre la señorita Emily, quien me enseñó que todos tenemos superpoderes, incluso cuando son invisibles para los demás. La chica tímida que alguna vez limpiaba oficinas en silencio se había convertido en una defensora segura de la humanidad en el lugar de trabajo, asesorando a otras empresas interesadas para crear entornos más solidarios e inclusivos. No como teórica o académica, sino como alguien que comprendía, por experiencia propia, el poder de hacer visible lo invisible. Daniel también había cambiado profundamente. El hielo se había derretido en algo más cálido, no blando, pero sí genuinamente humano. Había aprendido a fijarse no solo en los informes trimestrales y en los márgenes de beneficio, sino en las personas que hacían posibles esos números con su dedicación y cuidado diarios. Descubrió que liderar no consistía en mandar desde la distancia, sino en ver con claridad y cuidar de forma auténtica. Me enseñaste algo que había olvidado desde que Sara murió, le dijo a Emily durante su evaluación anual, que se había convertido más en una celebración que en una revisión. Me recordaste que prestar atención a las personas no es una distracción del trabajo importante. Es el trabajo más importante que podemos hacer. La historia de la transformación de Red Financial se había extendido por toda la comunidad empresarial de Seattle y más allá. Emily comenzó a dar conferencias y a asesorar a organizaciones que querían entender cómo crear lugares de trabajo más humanos. Sus presentaciones siempre eran emotivas y profundamente personales, enfocándose no en teorías corporativas, sino en la verdad sencilla de que todos quieren ser vistos, valorados y tratados con dignidad. Ella aún limpiaba a veces, no por necesidad, sino porque había aprendido que cualquier labor realizada con atención y cuidado tenía su propia forma de dignidad e importancia. La diferencia era que ahora limpiaba como alguien que conocía su valor, cuya bondad había sido reconocida e institucionalizada en lugar de pasada por alto y subestimada. En las tranquilas mañanas tempranas, cuando llegaba antes de que el edificio despertara por completo para prepararlo para un día lleno de reuniones y programas, Emily se detenía en la oficina de Daniel. El espacio ahora tenía asientos cómodos para Owen y para los hijos de otros empleados que a veces visitaban, creando un entorno donde la familia y el trabajo podían coexistir de forma más natural. El capitán Rayo seguía en el escritorio de Daniel, ahora reparado para siempre, como recordatorio de que, a veces, las transformaciones más poderosas empiezan con los actos más suaves de cuidado. Junto al superhéroe había una foto enmarcada de Emily recibiendo un premio de servicio comunitario de manos de la alcaldesa de Seattle. Ambos objetos servían como recordatorio diario de que el heroísmo adopta muchas formas. Y el efecto dominó de la historia de Emily estaba a punto de llegar a lugares que nadie habría imaginado. El heroísmo no siempre es ruidoso, dramático o digno de titulares. A veces es tan sencillo como ver a alguien que se siente invisible, cuidar a quien parece olvidado o alzar la voz por quien no la tiene en las salas donde se toman las decisiones.